Radio Claret América presenta Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Un programa que busca fomentar la capacidad de padres, familiares y la sociedad en las necesidades médicas y psicológicas en las personas con condiciones genéticas. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana, precisamente con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. ¿Qué le parece si en estos momentos nos conectamos a ese hermoso estado de la República Mexicana, Durango, para darle la más cordial bienvenida a la doctora? Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctora, por acompañarnos el día de hoy y sobre todo a traernos un tema interesante a la vez. Y el día de hoy precisamente vamos a estar hablando sobre talla baja, abordaje integral de la talla, así como también el papel de la genética en la talla y las alteraciones de la talla. Así es que, ¿qué le parece, doctora, si iniciamos con el primer tema? Talla baja, abordaje integral de la talla. ¿De qué nos puede hablar sobre esto, doctora, por favor? Hola, es muy importante mencionar que el abordaje de la talla baja debe de ser multidisciplinario y siempre se debe de consultar a un médico genetista. Entonces, generalmente estamos ya acostumbrados que ante problemas de talla acudimos al pediatra, pero el pediatra tiene una función primordial en detectar cuando ya hay un problema. Es decir, él normalmente debe de vigilar la salud del niño, es decir, vigilar a los niños sanos y cuando se enferman de algo muy leve o de ciertas condiciones, él proporciona el tratamiento. Sin embargo, también identifica cuando algo en la talla no va normal, en la talla y en el peso. Por eso debe de forma rutinaria pesar y medir a los niños y también medir el perímetro cefálico de nuestros niños. Pero una vez identificado que hay un problema, él no es la persona que debe de completar todo ese abordaje, porque se escapa a su preparación la manera completa de abordar este padecimiento, ya sea una talla alta o una talla baja. Es mucho más fácil que las personas acudan por talla baja en los niños, es decir, cuando son muy altos, al contrario, están como más felices de que es el niño más alto de la familia, etcétera, a menos de que ya se vea pues que va hacia un gigantismo y entonces deciden actuar. Pero en general se actúa más en la talla baja porque, pues todos sabemos que hay un tiempo para crecer y que una vez llegado a la etapa adulta ya no crecemos en altura por lo menos y que se pierde esa oportunidad. Entonces, como la talla sigue siendo un estigma social, pues realmente cuando empiezan a ver que el niño no está creciendo, es más fácil que acudan al pediatra por ayuda que si ven que el niño está creciendo de más. Es igual de importante acudir ante una talla baja o una talla alta. Sin embargo, pues les menciono que esta parte del estigma hace que se acuda cuando es talla baja. Y bien, vamos a ver por qué es muy importante que el pediatra detecte la talla baja, pero que no la maneje él solamente, porque es ahí donde podemos perder la oportunidad de corregir el problema que está pasando en cuanto a la talla y por lo tanto que el niño se vaya a quedar con una talla baja. Es muy importante también mencionar que en los primeros años es cuando se obtiene mayor crecimiento y es así que, por ejemplo, un bebé nace midiendo pues entre 48 a 52 centímetros, que es pues lo promedio sería 50 centímetros más menos 2, entonces queda entre 48 a 52.
y en el primer año generalmente incrementa 25 centímetros más y el segundo año ya incrementa 12.5 y entonces si se fijan esa fase de crecimiento se va desacelerando de tal forma que cuando ya está en la primaria el aumento por año más o menos ronda alrededor de 6 centímetros por año, ya no son esos 25 centímetros que creció en el primer año. Entonces, las patologías o las enfermedades que interfieren con el crecimiento en los primeros años todavía van a dejar secuelas más severas porque no es lo mismo que durante un año, si tienes 6 años de edad, pierdas ese año de crecimiento a que lo pierdas en el primer año, porque a los 6 años perderías de tu estatura total unos 6 centímetros y de la otra forma perderías incluso hasta 20 centímetros o ya dependiendo de las condiciones que empiezan desde muy pequeños y continúan afectando la estatura durante el resto de la etapa de crecimiento. Entonces es muy importante hacer hincapié en esto porque cuando el bebé está muy pequeño, generalmente algunos padres, por no alarmarse, te dicen, no, dale tiempo para que recupere la talla, etcétera. Pero ese tiempo que se pierde es el más valioso. Entonces vamos a comentar que la talla baja primeramente se define en comparación a los demás, es decir, hay que medir al niño y cuando éste queda por debajo de 2 desviaciones estándar para lo que esperamos para los niños de su etnia y de su edad y también de su género, es decir, si es niña, pues se compara con niñas y si es niño, se compara con niños, con estas gráficas específicas. Y cuando queda por debajo, entonces ya llamamos talla baja. Sin embargo, hay otro término que también es importante mencionar, que es talla muy baja. La talla muy baja anteriormente se llamaba enanismo y esta es cuando está por debajo de 3 desviaciones estándar. Y bueno, actualmente, por respeto a los pacientes, se menciona no utilizar este término, pero generalmente ya son tallas que realmente comprometen pues ciertas funciones, porque recordemos que en la sociedad los muebles y la infraestructura generalmente está hecho para la talla promedio de su población. Entonces, cuando alguien tiene estas tallas tan bajas, e incluso, por ejemplo, en las condiciones que claramente son genéticas, como el enanismo primordial, que no llegan a medir ni siquiera 1 metro de altura en la etapa adulta, pues sí se dificulta bastante la adaptación al entorno. Incluso pues en las escuelas, es muy importante considerar también esta parte. Pero bueno, entonces lo primero es hacer el diagnóstico. Pero un diagnóstico de talla baja, ya mencionamos que el pediatra sí lo puede realizar. Sin embargo, ¿cuál sería la causa de esa talla baja? Y ahí es donde entran 2 especialidades muy importantes, que es genética y endocrinología, y ambas deben de ir a la par, porque generalmente nos envían con el endocrinólogo pediatra para resolver lo de la talla, pero déjenles comento que dentro de las causas etiológicas pues de la talla baja, o sea, mucha gente puede tener talla baja, muchos niños, pero algunos lo van a tener por alguna causa distinta a la del el otro niño. Entonces, dentro de esas causas tenemos talla baja familiar, es decir, los papás pues son pequeños y la estatura que le están heredando es pequeña. Hay que recordar que los factores genéticos que nos dan la talla representan el 85% de la talla. Entonces, el otro 15% son los factores ambientales, como el estar sano, el comer bien, el dormir bien, hacer el ejercicio, etc. Pero bueno, otra de las causas está retraso constitucional del desarrollo, entidades genéticas, y dentro de estas podemos dividirla en problemas endocrinológicos, pero de origen genético, y estos se llaman endocrinopatías.
errores innatos del metabolismo, que son los que generalmente detectamos con el tamiz neonatal, pero hay que recordar que muchos de los errores innatos no son identificados por el tamiz neonatal, y también las displasias óseas, que son las que consideramos como el enanismo que anteriormente se mencionaba, que acabamos de hacer hincapié que debemos de llamarlo por su nombre, que es displasias óseas. Bueno, y que existen más de 434 formas de displasias óseas. Entonces, es muy importante hacer hincapié en esto, porque si se fijan, cuando nos envían solo al endocrinólogo pediatra, pues estamos dejando de lado una cantidad muy importante de causas genéticas que pudieran no ser directamente endocrinológicas y que el médico pudiera no identificar, pues porque no es el médico capacitado para decir que no se trata de una condición genética. Ahora, es muy importante mencionar que no todas las condiciones genéticas son malformativas, porque generalmente ellos identifican muy bien a las condiciones que son malformativas o que de alguna forma pues son más frecuentes y ellos están habituados a ver, pero ya mencionamos la cantidad tan importante de las displasias óseas que hay y que pueden pasar desapercibidas, y de los errores innatos, etcétera. También hay otras causas que pueden ser secundarias a trastornos sistémicos, es decir, niños que están siempre enfermos y que por lo tanto la energía que requieren para generar diferentes componentes del hueso y del cartílago para estar creciendo normalmente, pues lo están utilizando en su enfermedad. Entonces, pues esto les causa problemas en la talla. También otros problemas como teratógenos. Es muy importante mencionar que el consumo de alcohol durante el embarazo, tabaco u otras sustancias también afecta la talla, y que debemos estar alerta ante otros signos, porque lamentablemente no solo afecta la talla, sino que hay afecciones a nivel del cerebro, a nivel de otros órganos que debemos atender. Y también hay una parte muy importante a mencionar, de privación afectiva. Aquellos niños que realmente tienen una situación muy difícil o negligente en sus casas o en los orfanatos, pueden verse afectados en cuanto a la talla por esta parte de una deprivación afectiva. Entonces, es importante considerar pues que ante la detección, si yo como papá tengo un niño que creo que tiene talla baja, lo importante es llevarlo al pediatra y que el pediatra cheque en base a las gráficas, y si el pediatra me dice que tiene talla baja, aunque el pediatra diga que no pasa nada, que todo está muy simple, etcétera, lo mejor es que sea atendido por un genetista y por un endocrinólogo. Es muy importante porque el tiempo que se tiene para actuar es primordial. Además, no todos los tratamientos tienen que ver con la hormona del crecimiento. Hay tratamientos muy sencillos, pero simplemente hay que identificarlos. En otros de los programas hemos mencionado cómo la deficiencia severa de vitamina C o de vitamina D puede causar problemas en la talla. Recordemos que estas deficiencias pues, es lo que se maneja como escorbuto o como raquitismo, y que hay formas que se llaman ahora escorbuto moderno americano, por ejemplo, que pueden pasar desapercibidas y solo vemos al niño como un poco más cansado o con dolor y talla baja, y entonces hay que evaluar esto de forma muy específica. Entonces, es importante considerar lo que ve un genetista en cuanto a la talla baja. Él tiene que ver el cálculo de la talla blanco familiar, es decir, qué talla le están heredando los padres, cuál es la velocidad de crecimiento, qué edad ósea tiene ese niño. Es decir, hay veces que el hueso madura antes o madura mucho después
que lo que debería de ir madurando con su edad cronológica. Y esto se puede evaluar con una radiografía de la muñeca de la mano no dominante. Pero para eso es importante que se haga la evaluación precisa en base a todos los datos. También ver cuál es el patrón de crecimiento. Si el niño desde que nació ya traía problemas de talla, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, pues es que si un niño nace, por ejemplo, con una talla de 46 centímetros, ya sabemos que desde antes de nacer habían factores que ya venían influyendo en eso. O bien, nació de una talla correcta, pero a cierta edad empieza a dejar de crecer y entonces el abordaje ahí cambia y son datos muy específicos que, como les comento, no todos los profesionales médicos están capacitados para abordarlo desde este punto. También es muy importante considerar si es solo la talla baja o si también la cabecita está un poco más pequeña o la cabecita está normal, pero como el cuerpo está más pequeño, pues se ve como si estuviera cabezoncito el niño, que es algo que se llama macrocefalia relativa. También hay que checar la relación, las proporciones de los segmentos corporales, es decir, hay niños en donde, por ejemplo, el tronco es demasiado grande para sus extremidades, para sus bracitos y sus piernas, o viceversa, y esto ya se tienen parámetros estándares en los cuales podemos comparar. También si hay algún acortamiento de las extremidades, puede ser del antebrazo, o del brazo, o de la pierna, o de las manos, o los pies, estos acortamientos, y también considerar las características específicas de los huesos, de tal forma que podríamos mencionar en base a esto que la talla puede ser proporcionada o desproporcionada, puede ser sindrómica si hay alguna otra afección o puede ser simplemente la talla baja el problema, entonces se llamaría no sindrómica. También puede ser de comienzo prenatal, es decir, el bebé ya nació pequeño, o de comienzo postnatal. Y también puede ser asociada o no a alteraciones esqueléticas. Y a partir de ahí es que debemos de determinar hacia qué estudios paraclínicos nos pueden apoyar para identificar, o incluso estudios moleculares, identificar una causa. Es muy importante siempre saber la causa, porque a partir de ahí es que puedes encontrar el tratamiento, si hay tratamiento que corrija, saber cuánto se puede corregir, evitar dar tratamientos que no estén indicados. Hay que recordar que la hormona del crecimiento también tiene sus desventajas y que además es muy costosa, es dolorosa para el niño, pues porque hay que aplicarla continuamente, pues, y no es nada más que la pongas una vez y ya con eso hizo su efecto mágico, pues claro que no. Y hay personas en quien les es más perjudicial administrarla o que ni siquiera van a tener beneficio con ella y que pudieran tener beneficio en la talla con algún tratamiento más sencillo quizá, o dependiendo del caso, pero eso sí, más específico. Es decir, si habrá niños que requieren el tratamiento con la hormona del crecimiento y ese tratamiento ya lo indicará el endocrinólogo, pero es importante saber que lo primero es un diagnóstico certero y oportuno para poder corregir eso. Y además mencionar que, como ya mencionábamos en una parte, de que puede ser sindrómica o que puede tener otras alteraciones, esto también se debe de atender, es decir, a lo mejor el niño, además de la talla baja, tiene déficit de atención e hiperactividad, y ese es un problema que se debe de tratar, porque si no en la etapa adulta le va a seguir afectando en su estabilidad laboral, social y personal. Entonces, son varios puntos que se deben de abordar. Sin embargo, yo quería hacer hincapié en este punto para que sepan el porqué de la importancia del abordaje genético de la talla baja. Pues importante lo que nos entrega, doctora, el día de hoy. Lastimosamente estamos por concluir el programa, doctora, pero ¿hay algún consejo que le pueda entregar al padre de familia o que la contacten directamente en sus redes sociales? Que ante la sospecha vayan
con el pediatra y confirmen que tiene una talla baja. Y el siguiente paso es que busquen a un genetista y el genetista muy seguramente también los va a derivar al endocrinólogo y puede ser algo simple que se resuelva pronto y que no requieran pues igual más valoraciones ni muchos estudios, pero que realmente estén certeros de que el niño no tiene nada, porque luego siempre dicen, no, es que no pasa nada, hasta que se nos pasa el tiempo de ayudar a la persona a recuperar su talla, pues. Uh-huh. Pues muy bien, ya lo escuchó ahí usted, estimado radioescucha. Si quiere más información, pues por favor puede visitarle en las redes sociales a la doctora Elizabeth en Facebook específicamente. Y bueno, pues también en su página, ¿nos recuerda cuál es su página, doctora, por favor? Sí, es www.odry-neurogenética.com y en Facebook como Elizabeth Ramos Raudry. Perfecto. Doctora, pues no resta más que agradecerle su amable participación el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Y a usted, estimado radioescucha, también muchas gracias por su amable participación. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América presentó Neurogenética Médica y Cotidiana. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en poetas.odry@hotmail.com o visite la página www.odry-neurogenética.com.